Buenos días, maestra María Luisa, buenos días compañeras. El día de hoy les voy a compartir mi cuadrograma de todo lo que he podido aprender de la asignatura hasta ahora de literatura infantil. Así que nada, voy a pasar a mostrarles. Aquí está mi cuadrograma que le titulé lo que aprendí. Acá está, lo que aprendí. Bueno, acá les voy a mostrar una vista general. Ay, no se ve. Ya. Y aquí. Voy a empezar con los libros que hemos leído hasta ahora y que uno que está en proceso. El primero es ¿De qué color es un beso? De Rocío Bonilla. El segundo es Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Y Las mil y una noche, que es una recopilación de cuentos tradicionales. Y por último, El dragón de Jano, que es uno de mis favoritos. Entonces, en sí he aprendido mucho de todos estos cuentos, pero voy a hablar un poquito de mis dos favoritos, de ¿De qué color es un beso? De Rocío Bonilla, que incluso nos dejó como que ponerle un objeto o un color al beso, ¿no? Entonces yo le puse el de las flores, porque para mí obviamente las flores te dan vida, hacen que amanezca feliz y los colores son bellísimos. Entonces yo lo relacioné que el beso sería como las flores, específicamente como un girasol, que son mis favoritos. Y bueno, el segundo es El dragón de Jano, que hemos tenido la oportunidad de dramatizarlo con mis compañeras y en verdad es algo que me ha llamado mucho la atención, que he podido aprender mucho de ello, de salir de mi zona de confort, sobre todo porque el hecho de hacer las voces y obviamente utilizar todo eso, cambiar al género dramático también, me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces es algo que he disfrutado un montón y que obviamente me gustaría volver a hacerlo, ¿no? Pero nada, creo que cada libro nos deja una enseñanza y sobre todo también, por ejemplo, El dragón de Jano nos enseña a que, para mí, que seamos más empáticos con las personas, ¿no? Que más que un físico importa más lo que uno es como persona, cómo piensa, cómo trata a los demás. Entonces es algo que creo que es un libro que no solamente es para niños, sino también para todas las edades, donde nos hacen ver esta problemática que ahora hay, que es el bullying, ¿no? Entonces es algo que nos ayudaría mucho también, y también a los niños, ¿no? Que pasan por esto. Entonces nada, creo que es uno de mis favoritos, y al igual de Donde habitan los ángeles, ¿no? Donde también me da el mensaje de que todas las personas en algún momento se van a ir de nuestra vida, pero lo importante es quedarnos con lo positivo y con lo que nos ayudó, con lo que nos brindó en su momento. Entonces creo que son libros que me han ayudado muchísimo y que obviamente no los conocía, acá en Perú nunca los había visto, entonces para mí es algo nuevo, en verdad. Y Las mil y una noches, que ya las voy a empezar a leer, pero nada, solo me han encantado mucho y que estoy segura que Las mil y una noches también me van a encantar. Y bueno, lo segundo que he puesto es ¿qué es la literatura? A ver, no sé si se ve. Ya, ¿qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística que hace uso del lenguaje. ¿Para qué? Para expresar ideas, emociones, sentimientos. Y bueno, ¿cuáles son las características? Las características son que son conformadas por 3 géneros. En este caso es el narrativo, el dramático y la poesía. Y bueno, utiliza también figuras retóricas, recursos estilísticos, que quiere decir que le van a dar vida a lo que uno está escribiendo, por ejemplo la poesía. Y luego que son creativos, originales. Luego podemos ver acá que el cuento, hemos hablado también del cuento. El cuento se divide en 2, aquí está el cuento. En literario y popular. Pero, ¿qué es el cuento? El cuento va a ser un recurso didáctico de narración breve, que pueden ser hechos reales o también ficticios. Y que tiene todo un inicio, nudo y desarrollo y cierre. Y bueno, los subgéneros también que hay, que pueden ser los infantiles, los educativos, lo suspenso, lo romántico y lo policial también. Y eso es todo en qué es la literatura. Luego hemos podido ver la literatura infantil y juvenil. Aquí
hemos podido darnos cuenta un poquito más, hemos podido aprender la historia. Pero primero, es algo que me llamó la atención de lo que hemos leído, es que la literatura existió antes que naciera la escritura, ¿no? Se conforma, acá nos dice que se conforma por cuentos populares, por refranes, por poesías, por proverbios y eso. Luego siguen los mitos. Los mitos, que son relatos tradicionales, cuyos protagonistas pueden ser fantásticos, son seres inmortales y con poderes sobrenaturales. Estos se dividen en cosmogónicos, en antropogónicos y teogónicos. Y sobre todo, como dije, que los personajes pueden ser reales o ficticios. Luego, en la historia, de lo que yo he podido rescatar es que la literatura, por lo mismo que nació antes de la escritura, esta ha formado parte de la historia y de muchas culturas. En este caso de las culturas antiguas, vamos a empezar como China, Mesopotamia, India, Egipto. Luego la cultura clásica, donde aparece la cultura griega, mejor dicho, donde nace el teatro. Luego también con la cultura árabe, donde ya nace la poesía. Y en la Edad Media, donde ya surge lo que es la iglesia, las costumbres, las tradiciones, el intercambio cultural. Y luego, sobre todo, lo más importante es que surge el Renacimiento. El Renacimiento, ¿y qué pasó en el Renacimiento? Se da las corrientes literarias, como el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y la cultura clásica, ¿no? Donde dijimos que se dan los 3 géneros literarios, como el dramático, la poesía y la narrativa. Y bueno, por último, yo he puesto en esta sección los datos curiosos. ¿Por qué datos curiosos? Porque son cosas que de cada tarea que nos ha dejado la Miss me han llamado mucho la atención, que ha sido más significativo para mí. Entonces es algo que me ha llamado mucho la atención, entonces lo he recopilado acá, las pequeñas cositas que ahora lo voy a explicar. El primero es acerca del blog que nos dejó para leer, donde lo que me quedó es que los niños antes aprendían a leer con textos religiosos y con libros para adultos. Entonces es algo que a mí me chocó un poquito, porque obviamente no me imagino que los niños antes leyeran estas cosas, ¿no? Ahora obviamente hay libros especialmente para cada edad, entonces es algo que a mí me llamó mucho la atención y que lo rescato. Luego el segundo es esta biblioteca que la misma nos mandó a buscar datos curiosos, datos que no sabíamos tal vez. Y de las tantas que leí, me llamó mucho la atención esta, que es la biblioteca más grande del mundo, que es la Biblioteca del Congreso, que se encuentra en Washington, en Estados Unidos. Entonces, en verdad yo vi los videos y me encantó totalmente. Creo que es algo que cuando vaya, definitivamente lo voy a ver, lo voy a ir a visitar. Porque, la biblioteca de por sí, es grandísimo, ¿no? No me imagino que le he podido ver por videos. Entonces, en verdad me gustó mucho. Luego hemos visto la pausa activa. Qué importante es ahora en la virtualidad utilizar esto, ¿no? Y creo que hemos tenido la oportunidad ahora con usted, maestra, de hacer esa pausa activa. Y sobre todo una canción linda que es Arran San San, que la pudimos bailar todas. Y creo que nos ayuda mucho para salir de esta monotonía, por decirlo así, de estar sentadas, ¿no? Entonces es algo que me gustó mucho, lo he escuchado cuando saqué la imagen y me puse a bailar, entonces creo que es algo que también siempre me voy a acordar. Luego también hemos visto de Pablo Neruda, donde hemos podido adaptar su poema 20 con palabras de sinónimos, antónimos. Entonces es algo también que me ha ayudado a mí, sobre todo, a reforzar. Si algo sabía de Pablo Neruda, ahora lo sé mucho más y ya me ha quedado mucho más claro, ¿no? Y sobre todo ahora vivir mucho más sus poemas, que son muy fuertes. Y nada, encantada en verdad de poder volver a leer a Pablo Neruda. Y el segundo, lo otro es que el origen de mi nombre, en mi caso soy Fiorella, y para mí fue muy bonito, ¿no? Volver a recordar eso. Yo de niña ya he buscado, pero no lo había hecho ahora de grande. Entonces sí, yo sabía que mi nombre era de origen italiano y que era de Florecita o pequeña flor. Entonces, pero fue bonito y creo que es significativo, porque nos ayuda no solamente a conocer de dónde venimos, sino también nuestra autoestima, ¿no? El saber qué significa nuestro nombre, y eso nos ayude a amarnos más, a aceptarnos más. Entonces creo que es algo que me ha ayudado mucho, al igual que mi segundo nombre también, que lo averigüé, y eso fue una parte bonita para mí, para poder aceptarme tal y como soy. Entonces
Y por último, creo de que en general este cuadrorama y de en sí de lo que es la literatura, un recurso o se da al aprender la literatura mediante libros, ¿no? Y creo que el libro es un amigo muy importante, ¿no? Que nos ayuda a aprender muchas cosas, no solamente a aprender conocimientos, sino a sentir, a transportarnos a otro mundo, a que nos brinda conocimientos, nos ayuda también a través de ella conocer personas. Entonces creo que el libro es un recurso infinito y maravilloso que todas las personas tendríamos que darle amor a eso, ¿no? Pero creo que es un proceso también. Y nada, creo que este curso me está ayudando a amar mucho más los libros, a amar la literatura también, y de qué forma también enseñarle a mis niños, ¿no? Entonces creo que es algo que estoy disfrutando mucho en este curso. Y nada, termino con esta frase que dice que un buen libro es una voz sabia junto a ti. Entonces, como comenté, el libro es un amigo sabio. Entonces él es el que nos va a enseñar mucho. Y nada, vamos a aprender muchas cosas más. Y nos vamos a enriquecer sobre todo el conocimiento, que es lo más importante. Y nada, esto es lo que he podido aprender hasta ahora de su curso, que incluso han pasado cositas desapercibidas, pero que obviamente esto es lo principal y lo que he podido poner en cuadrorama, porque tampoco he alcanzado. Pero nada, en verdad súper feliz. Y nada, eso espero que les haya gustado mucho y sobre todo mi explicación. Gracias.